A ver, ayuden. Has recibido Uh, gratis, da gratis. Muy bien, gracias, hermana Adele. Has recibido gratis, dice, da gratis, dice, ¿no? ¿Algún comentario, hermanos, respecto a este título? ¿Alguna pregunta, tal vez? Es un reto tremendo. La Ajá. medicina natural da gratis. Y, Ujú. eh, pero aún así nos resistimos a practicarlo. Y que el Señor nos dé más de su espíritu para creer, tener más confianza en, en el Señor que nos da tanto a raudales. Gracias. Muy bien, hermanos. Has recibido, dice, gratis, da gratis. Vamos a poner un ejemplo, hermanos. A ver si por decir alguien nos ha regalado algo, ¿no? Y pues como que aquí me dijera que ahora yo que he recibido gratis ese regalo, bueno, alguna cosa, que también lo regale, pues no lo venda, sino que lo dé gratis también, pues, ¿no? Entonces he recibido gratis y debo darlo gratis. Aunque en la Biblia dice, ¿no? Recibimos de gracia, entonces también tú tienes que dar de gracia. O sea, en otras palabras, no cobres dinero, ¿no? O sea, más o menos la idea voy entendiendo ahí, hermanos, el título, esto, ¿no? Has recibido gratis, Hermano da Justo, gratis. Sí, hermana. ayer estudiábamos la parábola o la historia, la metáfora, ¿cierto?, de un rey que perdonaba la deuda de un hombre que era una deuda millonaria. O sea, era imposible de pagar para ese hombre, ¿cierto? Y, y le ruega, ¿cierto?, que le perdone y el rey le perdona. Y este mismo hombre tenía un consiervo que le debía muchísimo menos que eso, o sea, era una deuda que totalmente que se podía pagar, pero lo empieza a premiar, empieza a golpearlo, incluso lo mete en la cárcel y los otros que estaban allí, ¿cierto?, lo acusan con el rey por lo que estaba haciendo. Y el Señor le dice, ¿cómo haces tú esto? Si yo te perdoné a ti, lo menos que podías hacer tú era perdonar al otro. Esto me hace pensar, hermano, no solamente en lo que nosotros podemos dar gratis o no, también me hace pensar en el juicio liviano que hacemos de otras personas. El Señor a nosotros nos perdona nuestros pecados. ¿Y quiénes somos nosotros para enjuiciar a otras personas? Porque a veces miramos, cierto, el pecado de otro como si nosotros no tuviéramos ningún pecado. Y si el Señor nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que hacer ese juicio por otros? Debemos amarlos así como el Señor nos amó y nos perdonó a nosotros ese pecado, ¿cierto? Amar a los otros porque el juicio finalmente es de Dios. También me hace meditar en eso, hermanito. Muy bien, gracias, gracias, hermanas. Y pues, hermanos, hemos estudiado ayer justamente, ¿no? Esa parábola o metáfora de que Dios perdonó 10,000 talentos. Era la deuda, ¿no? De un hombre que era imposible para él pagar. Y le perdonó gratis, o sea, no le cobró ya nada, le perdonó, ¿no? Y bueno, lo lógico, lo correcto sería que él también pueda perdonar a uno de sus deudores, ¿no? Que le debía apenas, no sé, algo de 100 denarios, creo que dice, ¿no? Hermanos, era una cantidad muy pequeña de dinero. Debía perdonar, pero no perdonó. Él había recibido gratis ese perdón, pero él también debía haber perdonado, ¿no? Esa deuda gratis, pero él no le perdonó, sino le cobró y lo metió a la cárcel, ¿no? Para que le pague, ¿no? Todo. Y eso está mal, pues, ¿no, hermanos? Así que ahí está el título, hermanos. Has recibido gratis, entonces da gratis. Y como hizo la reflexión nuestra hermana Mónica, hermanos,
¿Quién somos nosotros? Es para juzgar a otras personas cuando nosotros somos tan igual de pecadores. Nos olvidamos que Dios nos ha perdonado gratuitamente y ¿por qué no ofrecer ese mismo perdón, hacer ver, comprender a esa persona, a ese prójimo, a ese hermano, hermana, ¿no? Pues habría que reflexionar en esta mañana acerca de este asunto. Participa, hermanos, hermano, hermana, participen. En cualquier momento prenden el micro, pregunten, comenten, hermanos. Vamos a ver entonces, pues, este tema. ¿Has recibido gratis? Da gratis, dice. Bueno, la lección comenta, hermanos, y dice así. Así como el siervo de la parábola no podía pagar su deuda a su amo, ¿no? Nosotros, hermanos, nunca podríamos, pues, compensar a Dios por la nuestra, o sea, por nuestra deuda hacia Dios, hermanos. Nadie puede pagar, pues, hermano. No podemos pagar nuestra deuda, nuestro pecado. ¿Qué cosa tendríamos que pagar, hermano? No, no, no hay, pues, forma de pagar, hermanos. Eso demanda, pues, o sea, por nuestro pecado demanda, pues, el derramamiento de nuestra sangre, o sea, la muerte eterna. Pues sí, si morimos eternamente por nuestro pecado, estamos perdidos. Entonces, sabemos que el Señor Jesucristo va a solucionar ese problema que, o sea, nosotros no podemos. Él ha cancelado nuestra deuda, nuestro pecado, ¿no? Debíamos morir, debíamos derramar nuestra sangre y Él se puso en nuestro lugar y derramó su sangre. Y ahora hay perdón, hermanos, pues es solamente aceptar lo que ha logrado el Señor Jesús, aceptar, ¿no? Lo que Él ha pagado. Así pues podemos tener perdón, ¿no? Bueno, entonces aquí el comentario, pues nosotros nunca podríamos compensar o pagar a Dios, ¿no? Por nuestra deuda, ¿no? Nunca podríamos ganar, hermanos, o merecer también el amor de Dios. Claro, ¿cómo podríamos ganar nosotros el amor de Dios o merecer el amor de Dios? Todos somos pecadores, hermanos. Nadie, ¿no? Nadie podría ganar, pues no merecer, porque todos somos iguales pecadores, hermanos. Pues por gracia, gratis, Dios nos ofrece su perdón, su amor. Pero, hermanos, aquí dice, Dios muestra su amor para con nosotros, hermanos, en que aún, o siendo aún pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Qué interesante, hermanos, la Biblia dice en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo es que muestra su amor para con nosotros? Dios, en que siendo aún pecadores, nosotros aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. No es que alguien había solucionado el problema del pecado o tenía alguna cualidad, algún mérito para que, pues, Cristo pudiera dar su vida por nosotros. No, todos éramos pecadores, ¿no? Nadie merecía nada, ¿no? Entonces, a pesar de que éramos pecadores, pues Cristo murió por nosotros. Así dice Romanos 5:8, hermanos. Qué amor tan asombroso, ¿no, hermanos? Como dice también en primera de Juan 3:1, hermanos. ¿Qué dice allí? La palabra de Dios dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál es ese amor que nos ha dado el Padre, hermanos? Dice aquí, para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, Dios nos llama hijos, ¿no? O sea, Él se considera nuestro Padre, así dice la Biblia, ¿no? Por eso dice, entonces, cuánto amor nos ha dado el Padre, pues para llamarnos hijos, hijos de Dios, somos hijos de Dios, hermanos, realmente lo somos, pues hermanos, no solamente se dice, sino lo somos. Así que, hermanos, ahí está el amor de Dios. Sin embargo, hermanos, lo que podemos y debemos hacer, hermanos. ¿Qué debemos entonces al escuchar todo esto, hermanos? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Reflejar, hermanos, reflejar el amor de Dios a los demás tanto como nos sea posible. ¿Algún comentario respecto a esta palabrita, hermanos? Reflejar. ¿Qué deberíamos hacer entendiendo que Dios
nos ama de una forma de gracia, gratuitamente, ¿no? Porque no lo merecemos, pero el Señor nos ama y ha demostrado ese amor dando su vida por nosotros para que seamos salvos. Ahora, ¿cómo nosotros debemos actuar, comportarnos, ¿no? Donde estemos, donde vayamos, con la gente, cómo debemos comportarnos? Y acá nos sugiere, pues, ¿no? Debemos hacer, ¿qué dice? Lo que podemos y debemos hacer, dice, es reflejar, hermanos, el amor de Dios a los demás, tanto como nos sea posible. Alguien en forma práctica podría decirnos qué hacer, cómo reflejamos, hermanos, cómo reflejamos. Ya nuestra hermana comentaba que eso de estar juzgando a los demás, Jesús no lo hacía así, ¿no? Y entonces, Bueno, pues, buenos días. sí, hermano, buenos días, hermano. Buenos Comente, hermano. días. Aquí en el tema nos habla de su amor, el que debemos reflejar, ¿no? Prácticamente es un común mandamiento nos da nuestro Señor de que debemos amar unos a otros. En el San Juan 15, versículo 12. Ahí prácticamente nos da un mandamiento que debemos amar unos a otros. Con eso ya estamos dando un paso de reflejar a su semejante, a Jesús, ¿no? El primer punto. A todos debemos amar, nuestros prójimos. Ese es el punto. El primer paso daríamos, ¿no? Esa sería mi opinión. Muy bien, hermano. Sí, pues ahí dice, hay que reflejar, pues, ¿no? O sea, reflejar ese amor que Dios nos ha mostrado dando su vida a su Hijo. Nosotros también habría que hacer eso mismo, en otras palabras, ¿no? Pero ¿cómo? En la forma práctica, ¿cómo, hermanos? No sé si yendo un poquito más allá, ¿no? Profundizar esto, o por decir, ¿no? Yo, bueno, Dando la ayuda efectiva. O sea, si vemos un problema y mm, nosotros podemos ayudar, ¿no? Al problema en nuestro semejante, no siempre solitos lo podemos resolver, necesitamos la ayuda de otras personas, involucrar a más personas para resolver el problema de alguien. Entonces, hacerlo activamente, cada día tenemos tareas que el Señor nos presenta, entonces hay que hacerlo. Por ejemplo, yo tuve un paciente que tiene hongos en sus ganglios linfáticos, está entrando a su sangre y es una infección muy, muy difícil de tratar, de largo tratamiento. Entonces, involucro a otras personas que le pueden ayudar, a su familia, a otros médicos. También le hablo de cómo, qué cosas puede comer. Y cuando termine su tratamiento también necesita reponer la flora que perdió con tanto antibiótico, antifúngico. Entonces así hay situación concreta, ¿no? Digamos, una hermanita se murió y la están enterrando solita, es adventista. La iglesia no se presentó. Entonces, pero si podemos hacerlo, rápido nos comunicamos unos con otros y vamos a acompañarle, a consolarle y también a mostrar el amor de Dios a las personas que le conocieron, a la persona que murió. Así hay diferentes situaciones en nuestra vida que se presentan, donde podemos hacer activamente algo para reflejar el amor de Dios. Sería el comentario. muy bien, muy bien. Sí, pues, hermanos, justamente, ¿no? La pregunta que se va en esa dirección de cómo reflejar el amor de Dios. Y como dice la hermana, en la vida cotidiana nos encontramos con una persona, otra persona,
bueno, en todo sitio, ¿no? En la casa, en el barrio, en el trabajo, ¿no? Entonces, como dice la hermana, pues tratar, ¿no? A esa persona, sea quien sea, hermanos, ¿no? Creyente, no creyente, lo que sea, pero tratarle, ¿no? Con ese amor que Dios ha mostrado hacia nosotros, tratarle, ¿no? Comprender, así como Dios nos comprende a nosotros, ¿no? Pensar en eso, ¿no? Hoy día, por ejemplo, haremos nuestras actividades y vamos a encontrarnos con personas, hermanos. Y hay que conversar, tratar así, ¿no? Como Dios nos trata a nosotros, ¿no? Reflejar el amor de Dios, ¿no? Pensar en eso, hermanos. No ir, tal vez, ¿no? El mundo a veces, la influencia es de que nos confrontemos con los demás, ¿no? Nos peleemos, que queramos hacer prevalecer, no algunas cosas, bueno. A veces nos falta esa paciencia y entonces ahí vienen los problemas, ¿no? En vez de reflejar el amor de Dios, pues hacemos lo contrario, ¿no? Entonces, hermanos, pensemos en eso hoy día, ¿no? Reflejar el amor de Dios, tanto amor que el Señor nos ha brindado y nos brinda, eso mismo hay que reflejarlo pues a nuestro prójimo, ¿no? Bueno, dice aquí, hermanos, el comentario, si hemos recibido tanta compasión y perdón, hermanos, pregunta, dice, ¿cuánto más deberíamos otorgar compasión y perdón a los demás? Recordemos que el siervo perdió la compasión y el perdón de su amo porque no se los concedió a su consiervo. Estamos recordando la metáfora o parábola que hemos estudiado ayer, ¿no? Entonces, este siervo que fue perdonado 10.000 talentos, hermanos, una tremenda cantidad de dinero. Es una metáfora, una comparación nada más al perdón que Dios nos brinda a todo ser humano. Y él no perdonó pues a su consiervo, ¿no? Entonces aquí nos dice, recordemos que el siervo perdió, pues no, entonces, ¿qué cosa perdió? La compasión y el perdón de su amo porque no se los concedió pues a su consiervo. Si realmente, hermanos, amamos a Dios, no dejaremos de reflejar su amor a los demás. Si realmente amamos a Dios, hermanos, pues no vamos a dejar, ¿no? De reflejar, vamos a brindar pues ese amor que Dios nos brinda a nosotros. Lee Juan 15:12, nos dice Primera de Juan 3:16, Primera de Juan 4:7 al 12. Vamos a leer la Biblia, hermanos, estos textos bíblicos y la pregunta que hay que contestar, hermanos, dice, ¿qué enseñan estos pasajes acerca del amor de Dios y de la relación entre su amor y nuestro amor a Él y el amor a los demás? Ahí está la pregunta, hermanos, que dice, ¿qué nos enseñan estos textos, no, estos pasajes acerca del amor de Dios? Entonces, leamos esos textos para ver el amor de Dios y también veamos en esos textos bíblicos la relación entre su amor y nuestro amor a Él, ¿no? Y el amor a los demás también. Veamos los textos bíblicos, Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento. ¿Quién está hablando, hermanos? Pues, No, Jesús, no nuestro Señor. Este es mi mandamiento. ¿Qué dice nuestro Señor? Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Alguien quiere hacer comentario? Miren lo que está diciendo. Les No, doy un mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Es un mandamiento, hermanos. Sí, hermana, alguien quería participar. sí, el amor de Dios al que se refiere aquí es el amor ágape. Y ese es el amor que el Señor nos manda a tener los unos por los otros. Porque el amor filial que de repente tenemos nosotros siempre está condicionado a que el otro me ame también o a que el otro esté bien conmigo y no es como el amor de Dios, ¿cierto? Entonces por eso dice que debemos amarnos como Él nos ha amado a nosotros, con un amor ágape. Muy bien, gracias, hermana.
Entonces, hermanos, miren lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Este es mi mandamiento, dice. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Habíamos comentado, hermanos, y toda la Biblia, ¿no? Nos hace ver que el ser humano desconectado de Dios, lo único que puede hacer es lo que hace Satanás, cualquier ser humano, ¿no? Si estamos desconectados de Dios, hermanos, vamos a pervertirnos, vamos a hacer las cosas malas, vamos a pecar, ¿no? Porque la fuente de amor es Dios, Dios es amor, ¿no? Entonces, hermanos, en este mundo la gente separada de Dios, ¿qué hace? Si estamos separados, ¿qué hacemos? Hermanos, decimos amor, ¿no? A cualquier cosa, hermanos, ¿no? Decimos que amamos, pero en realidad eso es un falso amor, pues, hermanos, un falso amor. Entonces, aquí para mostrar, como dice la hermana, ese amor ágape, dice, ¿no? En griego se habla ágape. Bueno, el verdadero amor sea, pues, hermanos, eso hay que entender, hermanitos. El verdadero amor, el único amor verdadero viene de Dios, no viene del ser humano. Amor entre familia es ese amor, pues, no de Dios. Es el único amor, ¿no? Que debe existir en la familia, que también se habla como filtro del amor, el amor de alguien. Entonces, el verdadero amor se va a manifestar en todo, hermanos, en todo. Si es que uno está conectado con Dios, si uno está mirando al Señor, va a reflejar ese amor, ¿no? En todo, ¿no? Entonces, pero el ser humano, pues, en esta tierra, no estando conectados con Dios, a todo podemos decir amor, pero ese es un falso amor, pues, ¿no? Eso habría que entender. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo, no, este es mi mandamiento, ¿no? Para no equivocarnos, ¿no? Respecto al amor, dice, el amor verdadero, hermanos, es como Él nos ha mostrado, dice, no, así como yo os he amado. Amen a vuestro prójimo, así como yo les he amado. Bueno, hermanos, ahí está, ¿no? Eso, prácticamente este debe ser un principio en nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando estemos a punto de discutir, pelearnos, acordémonos de este texto bíblico, hermanos. Al hacer eso, hermanos, al pelearnos, no sé, estaremos amando así a nuestro prójimo como el Señor Jesucristo nos ha amado. Recuerden que aún siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor. ¿En qué hemos conocido el amor, hermanos? En que Él puso su vida por nosotros, hermanos. Él puso su vida por nosotros. También, pues nosotros, hermanos, debemos poner nuestras vidas por los hermanos, por los demás, ¿no? Ahí está, hermanos, el principio un poquito más profundo. Él ha puesto su vida por nosotros, ahora nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos, dice ahí, ¿no? El texto. Primera de Juan 4:7 al 12 dice, Amados, amémonos unos a otros, por- porque dice, hermanos, ahí, el amor, dice, hermanos, es de Dios. Aquí está aclarando, amémonos unos a otros, hermanos, porque el amor es de Dios, no es del hombre el amor, hermanos. Eso tenemos que entender, hermanos. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, hermanos, es de Dios. O sea, la fuente de amor es de Dios. Por eso lo único que podemos hacer es reflejar ese amor. Miremos al Señor, conectémonos con Dios, andemos con el Señor que esté dirigiendo nuestra vida, que esté en nuestro corazón. Entonces solamente así vamos a poder reflejar, hermanos. De otra manera, lo que decimos amor, pues en el fondo no es amor, pues hermanos. Todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios. Es importante también esto, hermanos, ¿no? Nacido de Dios. Como dice, ¿no? El que recibe a Jesús, cree en Jesús, pues se hace hijo de Dios, nacido de Dios. Somos nacidos. En el bautismo, por ejemplo, somos sepultados, morimos y nacemos, ¿no? Ahí de bautisterio ahí para Dios, para los ojos de Dios, estamos naciendo como sus hijos, ¿no? Nacidos de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios.
Entonces, si amamos es porque somos hijos de Dios. Y conoce a Dios también, dice, pues claro, hermanos. El que no ama, hermanos, ¿qué pasa? El que no ama no ha conocido pues a Dios, hermanos. No tiene relación con Dios, no hay esa conexión con Dios. El que no ama es que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué, hermanos, se ha mostrado el amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo, hermanos. Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahí está concentrado, ¿no? El amor de Dios, está mostrado el amor de Dios, hermanos. Eso debe estar en nuestra mente, en lo más íntimo de nuestro ser, ¿no? Que el amor es eso, ¿no? O sea, dar la vida por el prójimo, aunque no se lo merezca, hermanos, aunque no se lo merezca, porque nosotros éramos pecadores y el Señor ha dado su vida por nosotros. Eso tiene que estar en nuestra mente, ¿no? En nuestras relaciones con los demás tenemos que pensar en eso, ¿no? ¿En qué consiste el amor, no? ¿En qué consiste el amor? En que nosotros demos nuestra vida, o sea, tratemos bien a todo ser humano, ¿no? Creyente, no creyente, ¿no? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, claro, no, nosotros no tenemos amor, pues no, sino en que Él nos amó a nosotros, hermanos, Él nos amó a nosotros. Y envió pues a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, nuestro Padre Dios nos ama, que envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados, la propiciación, ¿no? Por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, hermanos, debemos pues también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, hermanos. Si nos amamos unos a otros, entonces, hermanos, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. De ahí que, hermanos, la iglesia, pues, es el lugar donde está el amor de Dios también, pues, ¿no? Y la gente que viene, entonces va a ver ahí qué es lo que pasa aquí, ¿no? Dirá la gente, ¿no? Aquí la gente se ama unos a otros, ahora se ama a la persona que viene, se le abraza, se le recibe, se le saluda. Todos, ¿no? Sin excepción, todos le abrazan, se sienten felices de que haya aparecido una persona nueva en la iglesia, se le invita a todos, todos, ¿no? Vamos a la casa, vamos a comer, vamos, esto, ¿qué necesitas? Que todo, ¿no? Entonces la persona que llega ahí no va a querer retirarse ya de la iglesia, pues va a querer estar allí, porque es un lugar de amor, pues hermanos, ¿no? Y así, en donde estemos en la casa, donde estemos también, hermanos, pues tratar así a todos nuestros semejantes. Bueno, inmediatamente después dice aquí, hermanos, de Juan 15:12, Jesús dijo a sus discípulos, ¿no? De lo que hemos leído, hermanos, ¿no? Dice el Señor Jesús, ustedes son mis amigos, dice, si hacen lo que yo les mando. Miren lo que dice el Señor Jesús, ustedes son mis amigos. O sea, el Señor Jesús no se ha mostrado en esta tierra como un ser humano, como nuestro hermano mayor, pero ahora está diciendo acá, ustedes son mis amigos, dicen, ¿no? Amigos, hermano. Bajo la condición, dice, si hacen lo que yo les mando. ¿Qué nos está mandando, hermanos? Que nos amemos, pues, unos a otros, con ese. Reflejemos el amor de Dios. Así entonces nos volvemos amigos de Dios, hermanos. Somos amigos de Dios. ¿Qué les ordenó Jesús? Al igual que a nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que ordenó? En otras palabras, en otras cosas, entre otras cosas, dice aquí, hermanos, que amaran a los demás como Él los amaba. En eso estamos, hermanos. Aquí y en otros lugares, el Señor nos ordena amar a Dios y amarnos mutuamente, hermanos, amarnos mutuamente. En resumen, hermanos, debemos reconocer pues que se nos ha perdonado una deuda infinita e impagable para nosotros, pues. Todos somos pecadores, pues, hermanos, iguales. Una deuda que fue cancelada en la cruz, hermanos, en favor de nosotros. Por tanto, hermanos, debemos amar a Dios,
alabarlo y ser amorosos y misericordiosos con los demás, hermanos, con nuestro prójimo, como enseña Lucas 7:47, pues, hermanos. Ahí dice, ¿no? Mucho ama a aquel a quien mucho se le ha perdonado, pero a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué les parece, hermanos, lo que dice la Biblia? Mucho ama a aquel a quien mucho se le ha perdonado, pero a quien se le perdona poco, poco ama. Pareciera esto también como un principio, hermanos. El Señor Jesucristo lo manifestó. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Había una cena. Bueno, Jesús fue invitado con sus discípulos bueno, a participar, ¿no? De esa cena. Y justamente allí es que aparece, pues, hermanos, María Magdalena echándole el perfume, hermanos, ¿no? Y hermanos, esta mujer, María Magdalena, con sus lágrimas, hermanos, enjugaba el pie del Señor Jesucristo con su cabello. Dice, no, este es secado. Bueno, ¿por qué hizo eso, hermanos? Y eso fue criticado, hermanos, por las personas que estaban, los mismos discípulos, el que ha invitado a la fiesta, hermanos. Entonces también él estaba criticando, pues no decía, en su mente todos juzgaban, decía, pero ¿cómo no se va a dar cuenta qué clase de mujer le está tocándole? ¿No? Ustedes saben que el perfume valía, pues no, tenía un precio alto, ¿no es cierto, hermanos? Hermanos, es ahí donde el Señor dice, ¿no? O sea, la gente que critica piensa que Dios le ha perdonado algunos pecaditos nada más, pero a esta mujer sí, mucho le ha perdonado. Pero todos somos iguales, hermanos. Así como María Magdalena, somos iguales, pues hermanos, todos somos pecadores, iguales. Pero aquí María Magdalena ama bastante, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo, está detrás del Señor, entrega completamente su vida. Dios transformó su vida así. Y hay ese como principio, hermanos, ¿no? Mucho ama a aquel a quien mucho se le ha perdonado. Eso está en el concepto, ¿no? De una persona, pero a quien se le perdona poco, poco ama. Que nosotros podemos decir, "Ah, no, yo soy buenito, yo no estoy en adulterio, no estoy en la prostitución, no estoy en esto, no soy corrupto, entonces, más bien yo ayudo". Entonces uno se siente buenito. Así que Dios a mí no me ha perdonado mucho, poquito, así que no se compromete con Dios, pues no le ama a Dios como debe ser, ¿no? Porque cree que poquito le ha perdonado, pues no, no sé si somos así, hermanos, los que estamos aquí en la sala. Por eso dice, mucho ama aquel a quien mucho se le ha perdonado, pero a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Quién de nosotros no es consciente de cuánto se le ha perdonado? Una pregunta. ¿Quién de nosotros no es consciente de cuánto se le ha perdonado? Comentario, hermanos, dice, si amar a Dios implica amar a los demás, debemos compartir con urgencia el mensaje, pues, hermanos, del amor de Dios, tanto de palabra como por obra, hermanos. Deberíamos ayudar a las personas en su vida cotidiana, aquí y ahora, ¿no? Como lo mencionaba nuestra hermana Belea, ¿no? Ella como médico que es, ¿no? Atender, ¿no? A los pacientes, hermanos. Ustedes saben el problema de los médicos, hermanos. ¿Cuál es el problema de los médicos? No sé si están cansados, no sé. Uno va de un médico y entonces, ¿qué pasa? No te dice, no te describe, no te explica con amor lo que tú tienes y qué debes hacer, qué no debes hacer. No entiendes, tú estás en el limbo, no sé, tú estás no entiendes, pues, hermano, lo que te está pasando. Pero simplemente le escribe letras que ni se entienden y te dice, ya, vaya a la farmacia a pedir eso y a eso, y así esas recetas. No te explica todo. Más enfermo sales de lo que has entrado, ¿no? Más enfermo sales del hospital de la consulta por el trato que da el médico, pues.
Es diferente el médico que realmente con amor te trata, te explica, mira, hijo, hija, esto te está pasando por esto, mira, esto no debes hacer, te recomiendo, mira, estas cosas haz, ¿no? Estos alimentos son lo que tú tienes que, bueno, te explica todo, te dice, mira, esto es lo que está pasando en tu problema, ¿no? Te explica en forma sencilla. Entonces sales hasta con lo que te explique, con lo que te ha tratado bonito, sales sano todavía, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, eso es lo que nos está diciendo aquí. Nosotros también, hermanos, debemos así relacionar con las personas, así con mucho amor, comprendiendo a los demás, ¿no? Tal vez no nos han entendido, pero hay que repetir una y otra vez, con paciencia, con amor, no renegando, ¿no? Bueno, deberíamos ayudar a las personas en su vida cotidiana, aquí y ahora, tratar de ser un instrumento del amor de Dios y dirigir pues la atención de los demás hacia aquel que le ofrece la vida eterna en un cielo y una tierra nuevos. Tal vez, hermanos, pues sí, en lo que nos relacionamos con las personas, de la conversación cotidiana, ir, ¿no? A avisar, a hablarle, ¿no? Acerca de Dios, ¿no? Siempre ahí se presenta la ocasión, hermanos, ¿no? Para hablar, ¿no? De Dios, ¿sí? Así que, hermanos, pues sí, y la gente tiene noción, hermanos. Ayer nomás yo estaba conversando con uno y otro, hermanos, ahí, viajando por aquí, por allá. El asunto es de que sí, la gente, pues, hermanos, eh, tiene en su mente dentro de sí, ¿no? El concepto de Dios y de la palabra de Dios también. Y es interesante, hermanos, ¿no? Y se sienten muy felices de que la conversación haya girado hacia el lado, ¿no? Hacia Dios. Y es así, pues, hermanos, ¿no? Bueno, una creación, una nueva creación de este mundo que está tan estropeado y devastado por el pecado y la muerte, hermanos. Los frutos lúgubres de rechazar el amor de Dios. Estamos viviendo en ese mundo, pues, hermanos. En Lima, hermanos, en Lima, no sé si en otros lugares también, conversando con los choferes, así. Hermanos, ahí las personas cuando se conversa, ellos salen de la casa ya despidiéndose de toda la familia porque no sabe si va a regresar a su casa. Va a pasar un accidente o lo que sea y ya pues es así la situación allá, hermanos. Entonces salen así ya orando a Dios, encomendándose a Dios porque no saben si van a volver a la casa. Y hermanos, la situación es así terrible, ¿no? Difícil en muchos lugares, hermanos. Y pues, como dice aquí, hermanos, así está el mundo y nosotros somos la luz de este mundo y debemos llevar esa confianza en Dios, ese amor de Dios, hermanos, ¿no? Que la gente pueda tener esa paz, esa bendición, ¿no? Cuando se contacta con un hijo de Dios, ¿no? Por eso nos dice el Señor, ustedes son la luz de este mundo. ¿Qué pasos concretos puedes dar para amar a Dios amando a los demás? A ver, hermanos, aquí dice, ¿qué pasos concretos? Creo que en eso estamos, ¿no? Pasos concretos puedes dar, hay que dar esos pasos concretos. ¿Para qué? Para amar, pues, a Dios amando a los demás, ¿no? ¿Qué podrías hacer hoy y en los próximos días para mostrar a las personas el amor de Dios e invitarlas, pues, a disfrutar de lo que significa aceptar la promesa de la vida eterna, hermanos? Hermanos, que Dios nos utilice como instrumentos, no como, bueno, Dios ponga palabras en nuestra boca. Es así, hermanos, pues, ¿no? Si estamos decididos, pues, a mostrar, reflejar el amor de Dios, el Señor nos utilizará, hermanos, y así pondrá palabras en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón para actuar, hermanos. Como dijo el Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes de los cielos, separará en dos grupos a las personas y a los de la derecha dirá, bendito, venid, benditos de mi Padre, entren en las casas que les he preparado. Porque yo tenía hambre, me han dado de comer. Yo estaba sin ropa, me han alcanzado ropa.
Yo estaba en la cárcel, me han visitado, en el hospital también me han visitado, ¿no? Entonces, y la gente de la derecha dirá, pero señor, ¿a ti cuándo te hemos visto en necesidad? Por lo que han hecho a uno de estos pequeños, a mí me lo han hecho. Eso no, hermanos, amamos a Dios porque estamos amando a Dios, pues no se hace esas obras, ¿no, hermanos? A diferencia de los de la izquierda, hermanos, pues dirá también, ¿no? El Señor, a ustedes no pueden entrar, ¿no? En las casas que he preparado, más al contrario, ¿no? La condenación, ¿no? El fuego, el lago de fuego que ha sido preparado para Satanás, ahí se irán, ¿no? ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Porque cuando tuve hambre no me han dado de comer, cuando estuve en la cárcel no me han visitado, tenía necesidades, nada, no me han dado de comer, nada, ni de beber. Pero cuando te hemos visto a ti, Señor, en necesidad, por lo que no han hecho a uno de estos pequeños, a mí tampoco me lo han hecho. Tal vez esa sería la respuesta a la pregunta que nos hace aquí, ¿no? ¿Qué pasos concretos puedes dar para amar a Dios, amando a los demás? ¿Qué podrías hacer hoy, hermano, hermana? Y en estos próximos días para mostrar a las personas el amor de Dios e invitarlas pues a disfrutar de lo que significa aceptar la promesa de la vida eterna. Bien, hermanos, si hay algún último comentario o alguna pregunta, pregunte, hermanos. Ese es lo que es la lección de Escuela de Saber que lo hemos leído todos, sus textos, todos, hermanos. Pero participen si es que desean, hermanos, si no, nos despedimos ya, hermanos. Hasta mañana, hermanos, si no hay participación. Voy a pedir entonces, hermanos, que algún hermano, o si no, voy a mencionar aquí, a ver, algún, ojalá que esté aquí, el hermano que mencione. A ver, eh, aquí tenemos varios hermanos. A ver, hermano Víctor, no sé si estás disponible, nos podrías despedir con la oración. Bueno, ya seguramente están en camino, ¿no? Alistándose para ir al trabajo. Ya, muy bien, Hermano, buenos hermanos. días. Sí, sí, hermano. Buen día, hermanito. Ah, hermano Teodoro. Hermano, despídenos con la oración, hermanito. Despídenos. Hermano, muchas gracias. Un saludo para todos, hermanos. Un conjunto de esta mañana vamos a dar gracias. Oremos en pasión de oración. Oh Padre Celestial, amado poderoso Señor, esta mañana que nos das una lección, el amor de tu bondad nos enseña, Señor. Gracias, Padre amado, todopoderoso, que quede en nuestro corazón, en nuestra mente, este amor que nos brindas y reflejemos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, con hechos, Padre Celestial. Si en algo nos falta, Padre Celestial, provéenos esa sabiduría, ese amor que nos da, Señor. Por favor, te lo rogamos, Señor, que seamos tu guía, que seamos tus seguidores, Padre amado, de palabras, Padre Celestial. Llenos de tu Espíritu Santo, fortaleza a cada hogar, a cada hermano que hemos recibido tu palabra, tu mensaje en este momento. Bendice en sus trabajos cotidianos, bendice en su salud, en sus alimentos. A cada uno de nosotros, Padre amado Señor, te damos gracias y prepáranos para mañana, pues esta mañana, este día, guardan todo peligro, de todo mal, que seamos obradores en tu camino con la palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.